Me llamo Marisol Pedraza, y tenía 30 años la tarde que entré a una notaría de Sevilla con una carpeta azul bajo el brazo, y destruí, con un solo documento, el único argumento que mi suegra había usado contra mí durante 5 años. No grité, no lloré, no necesité hacer ninguna de las dos cosas. Perpetua Naranjo llevaba 5 años diciéndome que yo no era suficiente, que mi apellido no valía nada, que la sangre manda, y que su sangre, la sangre Naranjo, era la única que importaba en esa familia. Lo decía en las cenas de Navidad. Lo decía cuando creía que yo no escuchaba. Lo decía delante de su hijo, mi marido, que se quedaba callado con los ojos fijos en el mantel, como si las palabras de su madre no tuvieran peso, como si el silencio fuera una postura neutral. No lo es. El silencio, cuando alguien te humilla delante de tu marido y tu marido no dice nada, es una respuesta. Es la respuesta más clara que existe. Ese día en la notaría, Perpetua llegó con traje oscuro y el paso seguro de alguien que ya sabe cómo va a terminar la historia. Cruzó la sala sin mirarme. Se sentó en la silla que estaba justo frente al notario, como si hubiera reservado ese lugar de antemano, como si la geometría de esa habitación le perteneciera igual que todo lo demás. Y tenía razón en algo. La historia iba a terminar, solo que no de la manera que ella esperaba. El notario extendió los documentos sobre la mesa. Perpetua sonrió. Ernesto, mi marido, agarró el bolígrafo. Fue entonces cuando pedí la palabra. Abrí la carpeta azul y puse sobre esa mesa 5 años de paciencia, 2 registros de archivo, un análisis de laboratorio y la verdad que Perpetua Naranjo había enterrado durante 40 años bajo capas de arrogancia familiar, de cenas dominicales con mantel de hilo blanco, de frases pronunciadas con la certeza de quien nunca ha tenido razones para dudar de sí mismo. Lo que ella no sabía era que la sangre, su propio argumento, la única arma que había usado contra mí, iba a hacer exactamente lo que la hundiera para siempre. Voy a parar aquí un segundo, porque antes de seguir quiero agradecerte que estés aquí. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Aquí contamos historias reales de personas reales que enfrentaron injusticias familiares con calma, con inteligencia y con pruebas. Nunca con gritos, nunca con escenas, nunca rebajándose al nivel de quien las atacó. Personas que aprendieron que la mejor respuesta a quien te subestima no es demostrarle que te han herido, sino demostrarle que tenías razón en no rendirte. Si ya eres parte de esta comunidad, sabes exactamente de qué hablo. Dale like a este video si alguna vez alguien de la familia de tu pareja te hizo sentir que nunca ibas a ser suficiente, sin importar lo que hicieras, sin importar cuánto trabajaras, sin importar cuánto te esforzaras, sin importar cuánto quisieras a esa familia que nunca te recibió del todo. Suscríbete si no quieres perderte lo que viene, porque esta historia tiene una vuelta que muy poca gente ve venir. Y ahora, déjame volver al principio. Porque para entender ese día en la notaría, tienes que conocer a Perpetua Naranjo. Y para conocer a Perpetua Naranjo, primero tienes que conocerme a mí. Déjame llevarte a Sevilla. No a la Sevilla de las postales, con la Giralda al fondo y el olor a azahar que los turistas fotografían en abril, sino al barrio de Triana, que es donde yo crecí. Un barrio de gente trabajadora, de casas estrechas con patios compartidos y macetas en los balcones, de familias que sabían exactamente lo que costaba cada cosa porque lo habían pagado con horas de su propio cuerpo. Mi padre se llamaba Antonio Pedraza, era albañil. Tenía las manos ásperas como corteza de árbol y una filosofía de vida que me repitió tantas veces que la tengo grabada en algún lugar detrás del esternón, en ese sitio donde viven las cosas que aprendiste antes de saber que las estabas aprendiendo. Marisol, me decía, mientras yo lo veía doblar los recibos con cuidado antes de meterlos en el cajón metálico que guardaba debajo de la cama de mis padres. Lo que no está en papel no existe. La palabra se la lleva el viento. El papel se queda. Ese cajón era gris, con una pequeña cerradura dorada que nunca vi usar,
pero que mi padre engrasaba cada 6 meses con la misma concentración con que un músico afina su instrumento. Dentro había contratos de obra escritos a mano, facturas de materiales de construcción, recibos de alquiler de cuando vivíamos en un piso más pequeño antes de que yo naciera, fotocopias de documentos que él mismo pedía cuando alguien le decía que no hacía falta, que era suficiente con la palabra de tal persona, que nadie iba a complicarle la vida. Siempre hacía falta. Lo aprendí a los 8 años, cuando un contratista intentó no pagarle una semana de trabajo alegando que había un error en las fechas registradas. Dijeron que mi padre había empezado el lunes, cuando en realidad había empezado el miércoles, lo cual reducía los días trabajados, y por tanto, el dinero que le correspondía. Mi padre escuchó sin alterarse. Fue a casa. Abrió el cajón. Sacó el recibo de inicio de obra firmado por el propio contratista, con la fecha correcta escrita con bolígrafo azul y rubricada en el margen. El contratista pagó sin decir una palabra más. No hubo gritos. No hubo escena. No hubo tribunal. Solo un papel. Eso fue lo primero que entendí sobre cómo funciona el mundo real. Que la razón sin prueba es solo opinión. Y que la opinión de alguien poderoso siempre pesa más que la opinión de alguien sin documentos. Mi madre, Carmen Pedraza, limpiaba casas ajenas 5 días a la semana. Era una mujer menuda, de movimientos rápidos y risa fácil, que llegaba a casa los jueves oliendo a lejía y productos de limpieza, y aún así encontraba energía para preguntarme cómo me había ido en el colegio, para revisar mis cuadernos sobre la mesa de la cocina bajo la luz amarilla del fluorescente, para decirme con voz tranquila y sin dramatismo que estudiar era la única puerta que nadie podía cerrarme desde afuera. Las casas las pueden embargar, me decía. Las joyas las pueden robar. El trabajo se puede perder. Pero lo que tienes aquí dentro, y se tocaba la sien, eso no te lo quita nadie. No teníamos mucho. Una casa en propiedad, pequeña, comprada con un crédito que tardaron 15 años en pagar. Un coche viejo. Vacaciones una vez cada 2 años en la costa de Huelva. En un apartamento que alquilaban con otra familia del barrio para dividir el coste. Pero lo que teníamos estaba ordenado, documentado y era nuestro. En el colegio era buena estudiante, no extraordinaria. Tenía facilidad para las asignaturas que requerían memoria y método. Historia, geografía, lengua, y más dificultades con las matemáticas abstractas. Pero había algo que hacía de manera natural, sin que nadie me lo hubiera enseñado formalmente. Organizaba. Organizaba mis apuntes por fechas, mis libros por materias, mis carpetas por colores. Cuando cumplí 12 años, empecé a ayudar a mi padre con el cajón metálico, a ordenar los recibos por año y por tipo, a hacer un índice escrito a mano que mi padre pegó en la tapa interior. Él me miraba trabajar y no decía nada. Pero guardaba silencio de la manera en que los padres guardan silencio cuando están orgullosos y no encuentran las palabras exactas. En el instituto me preguntaron varias veces qué quería estudiar. Yo no lo sabía todavía con precisión, pero sabía lo que quería hacer. Quería trabajar con documentos, con los papeles que registran lo que ocurrió de verdad. Tenía 18 años cuando empecé a estudiar archivística municipal por las noches en la Escuela de Formación Profesional de Triana. De día trabajaba en una papelería del barrio, vendía material de oficina, encuadernaba trabajos universitarios, fotocopiaba contratos, y de noche estudiaba gestión documental. La archivística es la disciplina que se ocupa de organizar, conservar y recuperar documentos oficiales. Los registros que dan fe de que algo ocurrió de verdad. Contratos de compraventa, actas de nacimiento, escrituras de propiedad, testamentos, los papeles que construyen la historia legal de una persona, de una familia, de una institución. Mis amigas salían los viernes. Yo estudiaba. No lo digo como queja ni como medalla. Lo digo porque importa más adelante, cuando Perpetua Naranjo intente decirme que yo no tengo nada propio. Los 4 años de formación fueron duros. No porque los contenidos fueran especialmente difíciles, sino porque compaginar trabajo y estudio con 18
19, 20 años, tiene un coste que solo entiendes cuando lo has pagado. El cansancio que se acumula semana a semana. La sensación de que tus contemporáneos están viviendo una versión más ligera de la juventud mientras tú llenas formularios de prácticas a medianoche. Pero también recuerdo algo más. La sensación extraña y sólida de que cada examen aprobado, cada práctica completada, cada expediente ordenado, era algo que se quedaba mío para siempre, que nadie podía quitarme lo que ya sabía hacer. Las prácticas del segundo año las hice en el Registro Civil del Ayuntamiento de Sevilla. 3 meses, 4 días a la semana, procesando solicitudes de certificados literales, que son las copias exactas de los documentos originales, con todas sus anotaciones, y de certificados en extracto, que son los resúmenes simplificados, que la mayoría de la gente pide porque no sabe que existe la versión completa. Esa diferencia me importó desde el primer día. La versión extracto de un acta de nacimiento te dice el nombre, la fecha y los padres. La versión literal te dice todo lo que está escrito en el folio original. Las correcciones, los sellos, las fechas de cada anotación posterior, los reconocimientos tardíos, las inscripciones marginales que los funcionarios añaden cuando algo cambia después del registro inicial. La mayoría de la gente nunca pide la versión literal. Eso fue lo primero que aprendí en las prácticas, que entre lo que la gente sabe que existe y lo que realmente existe, hay una distancia enorme, y que esa distancia vive precisamente en los documentos que nadie pide. El responsable de las prácticas se llamaba Manuel Ortega, un hombre de unos 50 años, funcionario desde hacía 25, que hablaba poco pero cuando hablaba decía cosas que valía la pena escuchar. Un día, mientras yo ordenaba una solicitud de herencia, me dijo sin levantar la vista del escritorio: la diferencia entre un buen archivista y uno malo no está en lo que sabe guardar, está en lo que sabe encontrar. No lo olvidé. Terminé la formación en 2014. Hice la prueba de acceso a la función pública local ese mismo año, con un temario que estudié durante 9 meses a razón de 4 horas diarias después del trabajo. No aprobé a la primera. Aprobé a la segunda, en 2016, con una nota que me situó en el puesto 4 de la lista de admitidos para la plaza del archivo municipal. El día que me llegó la carta de nombramiento, la metí en el cajón de mi escritorio, el cajón donde yo guardaba mis propios papeles importantes, igual que mi padre con su cajón gris. Y no lo conté en redes sociales ni organicé ninguna celebración. Me hice un café, me senté en la cocina y lo leí 3 veces. Luego lo guardé. Era mío. Ya era suficiente. Conocí a Ernesto Naranjo en 2019. Yo tenía 25 años. Él tenía 28. Lo conocí en la cola de un supermercado un sábado por la mañana de octubre, con el olor de la panadería del fondo llegando hasta la sección de lácteos. Pan recién hecho. Esa cosa que te hace sentir que el mundo está en orden aunque no lo esté. Él iba distraído mirando el teléfono. Yo iba con una lista de la compra escrita en papel porque así soy yo desde siempre, y se tropezó conmigo y tiró mi cesta al suelo. Las naranjas rodaron por el pasillo. Las yogures, de milagro, no se rompieron. Me ayudó a recoger todo. Se disculpó 5 veces. Tenía los ojos de un marrón muy común y una manera de decir lo siento que sonaba como si lo dijera de verdad, sin el automatismo con que la gente pide disculpas por costumbre. Me pidió el teléfono con una torpeza tan genuina que me dio risa. Durante los primeros meses, Ernesto me pareció un hombre sencillo y afectuoso, con sentido del humor tranquilo y poca necesidad de aparentar. Trabajaba como técnico de mantenimiento en un edificio de oficinas del centro. Revisaba instalaciones, coordinaba reparaciones, llevaba el registro de averías. No ganaba mucho, pero era constante. Era puntual. Cuando decía que llamaba, llamaba. Lo que no vi con claridad, o quizás no quise ver, fue lo que pasaba con Ernesto cuando estaba cerca de su madre. Se volvía más pequeño. No físicamente, sino en el modo en que ocupaba el espacio. Dejaba de tener opiniones propias. Asentía a cosas con las que yo sospechaba que no estaba de acuerdo. Perdía esa calma suya
y la sustituía por una especie de quietud diferente. No la quietud de alguien que está tranquilo, sino la de alguien que ha aprendido a no moverse para no despertar nada. Conocí a Perpetua Naranjo 3 meses después de conocer a Ernesto. Era una tarde de domingo de enero, fría y soleada al mismo tiempo como solo pueden serlo los domingos de enero en Sevilla. La casa familiar de los Naranjo estaba en el barrio de Los Remedios, una zona más acomodada que Triana, con pisos más grandes, portales con portero automático y garaje comunitario. No era riqueza, pero era otro escalón de la ciudad, y eso Perpetua lo sabía y lo utilizaba de maneras que solo se perciben cuando llevas tiempo prestando atención. Perpetua abrió la puerta. Me miró de arriba a abajo. No tardó ni 10 segundos. No me dijo nada directamente. Me saludó con 2 besos rápidos, me ofreció pasar y me presentó el salón como si me estuviera haciendo un favor. Esa misma tarde, en la cocina, con la puerta entornada pero no del todo cerrada, escuché su voz al teléfono. Ernesto puede hacer algo mejor. Solo eso. 6 palabras. No me las dijo a mí. Se las dijo a quien fuera que estuviera al otro lado de ese teléfono. Una amiga, una hermana, alguien de confianza. Pero el volumen era el de alguien que no tiene inconveniente en que lleguen a oídos ajenos. El volumen calculado de quien quiere que el mensaje llegue sin tener que firmarlo. Yo estaba en el pasillo y lo oí todo. Ernesto no lo sabe. Nunca se lo conté. En esa primera cena, Perpetua puso a mi lado a una mujer llamada Sofía, presentada como antigua amiga de Ernesto, aunque el modo en que la introdujo sonaba más a candidata que a amiga. La sentó a la derecha de Ernesto. Me presentó a mí como la acompañante de Ernesto. No como su novia, no como su pareja, sino como su acompañante, como si yo fuera algo provisional, algo que todavía no merecía un nombre definitivo. Ernesto no corrigió nada. Se sirvió más vino y habló del partido del domingo. Esa noche, en el coche de vuelta a casa, le pregunté si había notado algo extraño en la cena. Me miró con esa expresión de ligera perplejidad que tenía cuando algo lo sorprendía. Mi madre es así, dijo. No hay que darle importancia. En el fondo es una buena mujer. Me quedé callada. Pero esa noche, cuando llegué a mi piso, abrí el cajón del escritorio y saqué una libreta. Una libreta pequeña, de tapas negras, con las páginas de rayas finas. La misma clase de libreta que mi padre usaba para anotar las condiciones de los contratos que le planteaban de palabra antes de firmarse en papel. Anoté la fecha. Anoté la frase. Anoté el contexto. Igual que él. En 2016 obtuve mi plaza fija como archivista en el Archivo Municipal de Sevilla. Tenía 22 años y era la empleada más joven de la sección de registros históricos del departamento. Ese trabajo me cambió de maneras que todavía estoy comprendiendo. No de manera dramática, no de golpe. Me cambió despacio, como el agua cambia la piedra, sin que la piedra lo note hasta que mira hacia atrás y ve la forma nueva que tiene. Cada día entre carpetas y expedientes, entre documentos de hace 30, 40, 60 años, me enseñó algo que los libros de la carrera no te enseñan, que la verdad casi siempre deja rastro, que la gente miente con la voz, con el gesto, con el silencio. Pero los papeles, si están bien fechados y bien firmados, mienten mucho menos, que hay una diferencia enorme entre la historia que una familia cuenta de sí misma y la historia que queda en los documentos oficiales. El archivo donde trabajaba conservaba, entre otras cosas, los registros civiles históricos de Sevilla desde 1870. No las copias digitalizadas que cualquier ciudadano puede pedir en la oficina de la planta baja. Los documentos originales. Las carpetas con los folios físicos. La tinta original que en los bordes se va desvaneciendo con los años, pero que en el centro todavía puede leerse si sabes cómo inclinarte hacia la luz. Aprendí a leer escrituras de propiedad. Los documentos que acreditan quién es dueño legítimo de qué cosa y desde cuándo. Aprendí a identificar testamentos,
reconocer actos de última voluntad, distinguir entre un testamento abierto, que se firma ante notario con testigos, y un testamento hológrafo, que se escribe de puño y letra. Aprendí a buscar en los registros civiles las actas de nacimiento y a entender qué significa cada anotación al margen. Que en los registros físicos pueden aparecer correcciones, adendas, reconocimientos tardíos, todas esas cosas que la versión digitalizada a veces simplifica o pierde. La archivista jefa de mi sección se llamaba Elena Barrera. Llevaba 23 años en el archivo. Tenía una memoria extraordinaria para la localización de documentos y una paciencia ilimitada para explicar los procedimientos de consulta. Me tomó bajo su tutela desde los primeros meses, no porque me tuviera especial afecto, sino porque, según me dijo una tarde, cuando alguien hace las preguntas correctas, merece respuestas correctas. Las preguntas correctas eran siempre las mismas. ¿Quién firmó esto? ¿Cuándo? ¿Con qué testigos? ¿Hay alguna anotación posterior que modifique lo que dice el cuerpo principal del documento? Un jueves de invierno, en la sala de personal, mientras tomábamos café de la máquina que siempre sabía a plástico caliente, Elena me dijo algo. El problema de este trabajo, Marisol, es que te vuelves incapaz de creerle a nadie sin preguntar primero si hay algo firmado. Porque sabes que siempre hay otra versión de la historia, y que esa otra versión está en alguna carpeta, esperando en algún pasillo, a que alguien llegue con la signatura correcta y la encuentre. Me reí. No sabía todavía lo profética que iba a ser esa frase. Cuando Perpetua supo que había obtenido la plaza fija, me llamó por teléfono. Fue una de las pocas veces que me llamó directamente, sin que Ernesto estuviera de intermediario. Su voz tenía ese tono de condescendencia bien envuelta que usan las personas cuando quieren herir sin que nadie pueda luego acusarlas de haber herido. Una archivista municipal. Qué bonito trabajo, Marisol. Cuidas papeles ajenos porque no tienes nada propio. No respondí. Colgué. Abrí la libreta negra, anoté la fecha, la hora y la frase exacta, con comillas, porque las frases exactas importan. Nos casamos en 2021. Yo tenía 27 años. Ernesto, 30. Perpetua tenía 63. La boda fue pequeña. 50 personas, una iglesia del barrio de Triana, una comida en un restaurante familiar donde el arroz con pollo era mejor que en ningún sitio. Sin lujos, sin pretensiones. Pagada entre los dos, a medias, con nuestros propios ahorros. Lo habíamos planificado en una hoja de cálculo compartida que revisábamos cada semana, apuntando cada partida, cada presupuesto aceptado y rechazado, cada número. Perpetua llegó al enlace con un vestido color champán. No era el vestido de la madre del novio. Era el vestido de alguien que ha decidido que en cualquier foto, en cualquier recuerdo, tiene que ser la figura que más llama la atención. En las fotos de la boda, Perpetua aparece en el centro de casi todas. Ernesto a su lado. Yo, en los márgenes. Nadie lo organizó así de manera deliberada. Simplemente fue ocurriendo. Un pequeño movimiento aquí, una sugerencia allá. Y el resultado fue que el álbum de mi propia boda parecía el álbum de alguien que había asistido como invitada de honor. Los primeros años de matrimonio fueron correctos. No extraordinarios. Correctos. Vivíamos en un piso pequeño pero propio en el barrio de Triana. Un guiño a mis orígenes que elegí yo, y que Perpetua nunca aprobó del todo, con comentarios sobre que Triana ya no es lo que era, y que, con lo que pagáis de hipoteca, podríais haber buscado algo mejor en el centro. Habíamos comprado ese piso con una hipoteca que pagábamos a medias cada mes. Ernesto trabajaba. Yo trabajaba. Ahorrábamos lo que podíamos. Vivíamos con lo nuestro, sin ayuda de nadie. Perpetua nunca nos ayudó económicamente, pero tampoco dejó de opinar sobre cómo gastábamos lo que teníamos. Las visitas de los domingos eran un ritual que Ernesto consideraba innegociable. Cada 2 semanas, domingo al mediodía, en casa de su madre.
El comedor de Perpetua olía siempre a café quemado y a un ambientador floral demasiado denso, como si hubiera querido cubrir algún otro olor con capas de jazmín artificial. La mesa grande, con el mantel de hilo blanco que Perpetua lavaba a mano y planchaba con almidón, presidida siempre por ella. En la cabecera, con la espalda recta y el gesto de quien convoca, no de quien invita. Hablaba de sus hijos con la posesividad de alguien que no ha terminado de soltar lo que parió, aunque lleven décadas siendo adultos. Ernesto tenía un hermano mayor, Gustavo, que vivía en Valencia con su mujer Beatriz. Perpetua los llamaba mis niños cuando hablaba de ellos con otras personas, incluso cuando hablaba de hombres que superaban los 30 años y tenían vidas, trabajos e hipotecas propias. Yo nunca fui su niña. Yo era la mujer de Ernesto, en el mejor de los casos. En el tercer año de matrimonio empecé a notar cambios en Ernesto que no supe nombrar de inmediato. Llegaba tarde sin avisar con una frecuencia que antes no tenía. Contestaba el teléfono en el balcón, con la voz baja y la espalda vuelta hacia el interior de la casa. Repetía frases enteras, con la misma entonación, que sonaban exactamente como si hubieran nacido en la boca de su madre. Cosas como, hay que pensar en el futuro de la familia, o, a veces las personas tienen caminos distintos, o, no todo se puede esperar de una sola persona. Frases que no venían de ninguna conversación que hubiéramos tenido entre nosotros. Frases que venían de algún sitio que yo no podía ver directamente, pero cuya geometría reconocía. Una noche de jueves, tarde, cuando yo ya estaba en la cama pero todavía no dormida, escuché su voz en el salón. Hablaba por teléfono en voz baja. La llamada terminó. Hubo un silencio. Y en ese silencio del piso pequeño, con las paredes delgadas de los pisos viejos de Triana que dejan pasar los sonidos como si fueran de papel, alcancé a escuchar lo que murmuró antes de apagar la luz del salón. Mamá tiene razón. Esto no era lo que yo quería. Me quedé inmóvil en la oscuridad. Conté hasta 10. Luego encendí la luz de la mesilla, abrí la libreta negra y anoté la fecha, la hora y la frase. Con comillas. Como siempre. El abuelo Naranjo murió en febrero de 2024. Se llamaba Francisco Naranjo Ruiz. Tenía 81 años. Había sido comerciante de tejidos durante 40 años, primero en un local pequeño de la calle Tetuán y luego en un local más grande de la calle San Eloy, en el centro histórico de Sevilla. Era un hombre que había trabajado toda su vida y que había acumulado, a lo largo de décadas de constancia, un patrimonio modesto pero real. La joya de ese patrimonio era la propia casa de San Eloy. Un edificio antiguo de 3 plantas, con fachada de azulejo y balcones de hierro forjado. Valorado por tasación en 280.000 euros, una cifra que en el centro de Sevilla, con el mercado inmobiliario como estaba en 2024, era moderada pero real. El funeral fue el lunes. El entierro, el martes, en el cementerio de San Fernando. El miércoles, Perpetua convocó una reunión familiar. No fue una reunión de sobremesa informal. Fue una convocatoria con hora fijada, con todos sentados alrededor de la mesa del comedor como si fuera una junta de empresa. Perpetua en la cabecera como siempre. A su derecha, Ernesto. Enfrente, su hermano Gustavo con su mujer Beatriz, que había venido desde Valencia para el entierro y se había quedado unos días. Al fondo, el tío Ramón, hermano de Francisco, un hombre callado de 70 años que miraba el mantel más que a las personas. Y yo, en el extremo de la mesa, donde siempre. Perpetua esperó a que todos estuviéramos en silencio. Tenía las manos apoyadas sobre el mantel blanco, planas, como quien se prepara para decir algo que ha ensayado. Habló con la voz de quien ha decidido el resultado antes de que empiece la conversación. El padre me dejó la casa de San Eloy en herencia. Es la propiedad más importante que esta familia ha tenido en 100 años. Y quiero que quede dentro de la familia. Dentro de la sangre. Nadie dijo nada. El reloj de pared del comedor marcaba las 4:15 con un tic-tac que de pronto parecía más alto que antes. Perpetua me miró directamente.
La sangre manda. Esta casa es para los Naranjo de verdad. Tú, Marisol, eres un apellido pegado, nada más. Silencio total. Ernesto tenía los ojos fijos en el mantel de hilo blanco. Gustavo miraba a su madre. Beatriz miraba sus propias manos. El tío Ramón carraspeó una vez. Yo respiré despacio. ¿Hay un testamento escrito? Pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que yo misma esperaba. Perpetua sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, como la de alguien que lleva semanas preparando una partida de ajedrez y acaba de ver al otro jugador mover exactamente la pieza que esperaba. Claro que lo hay. Y tu nombre no aparece en ninguna parte. Asentí. Recogí mi bolso despacio. Me levanté. Me despedí de todos con un hasta luego que sonó educado y ordinario. Salí del comedor. Atravesé el pasillo que olía a café quemado y a jazmín artificial, y cerré la puerta principal sin hacer ruido. En el coche, con las manos sobre el volante y el motor apagado, saqué la libreta negra. Abrí en la primera página en blanco. Escribí una sola palabra. Comprobar. Al día siguiente pedí cita con una abogada. Se llamaba Inés Roldán, especialista en derecho sucesorio, el área del derecho que regula todo lo relacionado con herencias, testamentos y transmisión de bienes cuando alguien fallece. Llevaba 20 años trabajando en Sevilla. Tenía un despacho en la calle Imagen y fama de ser meticulosa, directa y difícil de sorprender. Me recibió un jueves por la tarde. Su despacho olía a papel impreso y a café reciente. Había carpetas en las estanterías organizadas por colores y años. Había una planta en la esquina que necesitaba agua desde hacía días. Le conté todo, con fechas exactas, con las frases textuales de Perpetua, las que tenía en la libreta, con la cronología completa desde el primer domingo en casa de los Naranjo hasta la reunión del miércoles. Inés escuchó sin interrumpirme ni una vez. Tomaba notas con una letra pequeña y apretada. Cuando terminé, se recostó en la silla y me explicó lo que yo ya intuía, pero que necesitaba escuchar con las palabras técnicas correctas. Si el testamento está bien redactado y Ernesto figura como heredero designado, como nuera no tienes derechos directos sobre esa propiedad. La legislación española en materia de herencias distingue entre los herederos legítimos, que son los descendientes directos del fallecido, su cónyuge y sus ascendientes, y los cónyuges de esos herederos, que no tienen parte automática en la herencia del suegro si no están expresamente incluidos. Si el abuelo Francisco no te dejó nada a ti en el testamento, no puedes reclamar. Lo entendí. Hice silencio un momento. Y luego hice la pregunta que llevaba 3 días construyendo en mi cabeza, dándole vueltas desde distintos ángulos para asegurarme de que no era solo una idea surgida de la rabia, sino una hipótesis con base. ¿Y si Ernesto no fuera hijo biológico del abuelo Francisco Naranjo? Inés dejó de escribir. Me miró con los ojos entrecerrados de quien recalibra rápidamente lo que creía entender de la situación. Explícame eso. Le expliqué lo que había empezado a sospechar. No como acusación emocional, como hipótesis con documentos detrás. Inés abrió un bloc de notas nuevo. Una impugnación de filiación, que es el procedimiento legal por el cual se cuestiona formalmente si una persona es realmente el padre o el hijo biológico de otra, puede cambiar por completo el escenario de una herencia. Si Ernesto no es hijo biológico de Francisco Naranjo, su condición de heredero directo en virtud de ese testamento quedaría en entredicho. Un testamento puede designar como heredero a quien el testador quiera, pero si la condición que justifica esa designación resulta ser falsa, si estaba basada en una filiación que no existía biológicamente, el proceso puede impugnarse. Hizo una pausa breve. Para eso necesitarías pruebas, documentación sólida, y un proceso judicial que no va a ser inmediato. Me levanté. Le di la mano. Deme 3 semanas. Volví al archivo. No con el modo de la empleada municipal que hace su trabajo cotidiano, con el modo de alguien que busca algo específico y sabe exactamente dónde hay que mirar. El Archivo Municipal de Sevilla conserva, entre sus fondos históricos,
los registros civiles originales de la ciudad. No las copias digitalizadas que cualquier persona puede solicitar a través de la ventanilla. Los documentos físicos. Las carpetas con los folios originales, con el sello del registro civil de la época, con las anotaciones marginales que en muchos casos no aparecen en las versiones escaneadas, porque el escáner no captura los lápices de color, los sellos en relieve ni las correcciones escritas a mano en los bordes. Busqué el acta de nacimiento original de Ernesto Naranjo. Ernesto nació en marzo de 1991. Eso yo lo sabía desde hacía años. Lo que no sabía, lo que nadie me había dicho, era la diferencia entre el acta de nacimiento y el reconocimiento paterno. Son dos momentos distintos que en el caso de los hijos matrimoniales coinciden, pero que en otros casos pueden quedar separados por semanas, meses o años. El acta de nacimiento de Ernesto era de marzo de 1991. Correcta, sin anomalías aparentes. Pero el reconocimiento paterno de Francisco Naranjo, el acto por el cual Francisco reconocía legalmente a Ernesto como hijo suyo, estaba registrado en septiembre de 1991, 6 meses después del nacimiento. Anoté en la libreta la signatura del documento, el número de folio, la fecha de cada registro y la diferencia exacta entre ambas fechas, con la letra ordenada que uso cuando sé que lo que escribo puede terminar siendo leído por alguien más. Luego busqué más. En el archivo había expedientes de procedimientos familiares de los años 80 y 90, casos en que el juzgado de familia había intervenido en disputas sobre menores, tutelas provisionales o reconocimientos tardíos de paternidad. La mayoría tenían acceso restringido, pero algunos, los que habían sido desclasificados por el simple paso del tiempo, más de 30 años, según la normativa de acceso a documentos históricos, podían ser consultados con la acreditación de archivista que yo tenía. Pedí los expedientes del período 1990-1993, correspondientes al distrito donde vivía Perpetua Naranjo, según su padrón municipal de la época. Eran 22 expedientes. Los revisé uno por uno durante 3 tardes seguidas, después del horario oficial, con el permiso de mi jefa Elena, que sabía que hacía consultas de investigación, pero no preguntó de qué. En el 17º expediente encontré lo que buscaba: un procedimiento de tutela provisional de 1991. El nombre de la solicitante: Milagros Naranjo Herrera. Milagros. El nombre de pila de Perpetua, el que había abandonado desde joven en favor de su segundo nombre, el nombre que usaba siempre, el nombre con el que todo el mundo la conocía. Pero en los documentos oficiales de 1991 todavía aparecía como Milagros. El expediente contenía, entre otros documentos, 4 cartas manuscritas, escritas con bolígrafo negro, con la letra apretada y ligeramente inclinada de alguien que escribe con urgencia o con miedo o con las dos cosas a la vez. En 2 de esas cartas, Milagros Perpetua mencionaba a un hombre, no a Francisco Naranjo, otro hombre, al que llamaba por una sola inicial, R. Lo describía como el padre verdadero en una de las cartas. En la otra escribía, R no quiere saber nada. Dice que tiene su vida y que este problema no es suyo. Francisco ha dicho que lo reconoce. Así tiene que quedar. El polvo de esas carpetas me llegó a la garganta. Me quedé quieta un momento con las cartas delante, sobre la mesa de trabajo del archivo, bajo la luz fría de los fluorescentes que zumbaban levemente. Esto era una pista, una dirección. No era todavía una prueba que pudiera presentarse en un juzgado, pero era la pieza que le daba forma a todo lo demás. Necesitaba algo más sólido. Contacté a un laboratorio privado de análisis genético con sede en Sevilla. Uno de los laboratorios certificados en España para realizar pruebas de ADN con validez legal, es decir, con un protocolo de cadena de custodia que permite que los resultados sean admitidos como prueba en un procedimiento judicial, siempre que el juez lo autorice o que se presenten como prueba privada en el marco de una impugnación. Les expliqué lo que necesitaba:
Establecer si existía relación de filiación directa, de padre a hijo, entre dos perfiles genéticos. El coste era de 380 euros. Lo pagué de mis ahorros esa misma tarde, por transferencia bancaria, y guardé el recibo. Por supuesto que guardé el recibo. Lo que necesitaba era una muestra de ADN de Ernesto. No se la pedí. No lo enfrenté. Todavía no era el momento. Ernesto, sin saberlo, me lo puso fácil. Una tarde de entresemana llegó a casa antes que yo. Bebió un vaso de agua en la cocina y lo dejó en el fregadero sin lavar. Cuando llegué, el vaso todavía estaba ahí. Lo tomé con un papel de cocina, lo metí en una bolsa de cierre hermético, anoté la fecha en el exterior con rotulador permanente y lo llevé al laboratorio al día siguiente. Las muestras de referencia del linaje naranjo las obtuve de una manera que no había anticipado. El propio abuelo Francisco, 2 años antes de su muerte, había participado voluntariamente en un programa de investigación genealógica promovido por la Universidad de Sevilla. Uno de esos estudios en los que personas mayores donan una muestra de saliva para análisis de historia familiar y demografía histórica. El perfil genético de Francisco Naranjo había quedado registrado en la base de datos académica del proyecto. Inés me ayudó a obtener acceso legal a ese perfil en el marco del procedimiento que estábamos preparando. 3 semanas después de haberle dicho, deme 3 semanas, el resultado del laboratorio llegó a mi correo electrónico un martes por la mañana, a las 9:14. Era un PDF de 4 páginas con membrete del laboratorio, número de expediente, fecha de análisis y firma digital del responsable técnico. No lo abrí de inmediato. Lo imprimí sin leer. 4 páginas saliendo de la impresora con el ruido mecánico de siempre. Las cogí. Las doblé. Las metí en la carpeta azul. Y esperé al momento exacto. Voy a parar aquí un segundo, porque sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Abrirías ese sobre de inmediato? ¿O esperarías al momento exacto? Escríbeme en los comentarios la palabra sangre, si ya sabes lo que contenía ese resultado, y crees que Perpetua Naranjo no va a salir bien de lo que viene. Dale like si llegaste hasta aquí, porque la parte que viene ahora es la que lo cambia todo. Y quédate, porque esto no ha terminado. Mientras yo recopilaba pruebas con la paciencia de alguien que ha pasado años aprendiendo a esperar, Perpetua aceleraba. Llamó al notario la misma semana de la reunión familiar. Quería cerrar la transmisión de la herencia, el traspaso legal de la propiedad de San Eloy al nombre de Ernesto, en un plazo de 30 días. 30 días es corto para un proceso de herencia, pero no ilegal. Si todas las partes están de acuerdo, si los documentos están en orden, y si el notario no encuentra impedimentos, el proceso puede cerrarse en ese tiempo. Perpetua estaba de acuerdo. Ernesto estaba de acuerdo. El problema era que el proceso requería que yo también firmara ciertos documentos relacionados con nuestra situación matrimonial. Concretamente, una renuncia de gananciales. Los gananciales, en el derecho español, son los bienes que se generan o se incrementan durante un matrimonio y que pertenecen a ambos cónyuges por igual. Si Ernesto heredaba una propiedad de 280,000 euros mientras estábamos casados, esa propiedad pasaba en principio a ser un bien del matrimonio, salvo que se firmara un acuerdo específico que la excluyera. Perpetua no quería que yo tuviera ningún derecho sobre esa casa. Para eso necesitaba que Ernesto firmara una renuncia de gananciales específica para esa herencia. Un documento que separara legalmente esa propiedad del patrimonio matrimonial, dejando a Ernesto como único titular. Ernesto firmó, sin decirme nada. Lo descubrí por accidente una tarde que buscaba en casa un contrato de seguros del coche que necesitaba para el trabajo. Abrí el segundo cajón del escritorio de Ernesto, el cajón donde guardaba los documentos del coche, los recibos de servicios, ese tipo de papeles. Y encontré, entre los documentos habituales, una hoja doblada en 4. La abrí. Era una copia de la renuncia de gananciales, firmada, con la letra de Ernesto, con fecha de 3 días atrás. Me senté en el suelo del estudio,
No porque me sorprendiera, exactamente, sino porque ver su firma en ese papel, su letra inclinada hacia la derecha, su trazo reconocible, me confirmó algo que yo había estado aplazando, nombrar directamente. Que esto no era solo cosa de Perpetua, que Ernesto había elegido, que llevaba un tiempo eligiendo, y que lo hacía de espaldas a mí porque sabía que yo no iba a ser cómplice. Esa noche, a las 10, Perpetua me llamó al móvil personal. Dejé que sonara 2 veces. Descolgué. Ya ves, hija. La palabra hija en su boca tenía el peso de un insulto suavizado por la forma, como un golpe dado con guante. La sangre siempre vuelve a donde pertenece. Ernesto es un naranjo. Tú nunca lo serás. Hizo una pausa deliberada. El tipo de pausa que alguien hace cuando quiere que lo anterior tenga tiempo de aterrizar. Lo mejor que puedes hacer es aceptarlo con elegancia. Nadie te va a guardar rencor si te vas sin montar un drama. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio durase 5 segundos contados. Luego dije, con una voz que no temblaba: «Buenas noches, Perpetua». Y colgué. Llamé a Inés esa misma noche. Le conté lo de la renuncia firmada. Y le conté algo más que había descubierto ese mismo día, cuando había revisado el historial del navegador del ordenador compartido del salón, buscando la página del seguro del coche. Ernesto tenía marcadas como favoritas varias páginas de pisos de alquiler en Sevilla. Pisos de una habitación. Solo para él. El plan era completo y tenía 3 partes: cerrar la herencia a su nombre, asegurarse de que yo no tuviera participación legal sobre la propiedad y luego salir del matrimonio con el activo asegurado. Dejarme en el piso de Triana con la hipoteca compartida y sin nada más que los años de trabajo que habíamos hecho juntos. Inés escuchó en silencio. Luego preguntó: «Marisol, ¿tienes todavía la carpeta azul?» «Sí». «¿Tienes el resultado del laboratorio dentro?» «Todavía sin abrir». Un silencio breve. «Ábrelo ahora y léemelo». Lo abrí. 4 páginas, membrete del laboratorio, número de expediente, fecha, y en la tercera página, el resultado. Lo leí en voz alta. Y por primera vez en todo este tiempo, en 5 años de domingos de café quemado y de frases en voz baja y de libreta negra y de paciencia, sonreí de verdad. Inés y yo nos reunimos al día siguiente en su despacho. Esta vez el café olía mejor. La planta de la esquina tenía agua. Extendí el resultado del análisis sobre su mesa. El informe del laboratorio establecía, con un grado de certeza estadística del 99,97%, que no existía relación de filiación directa entre el perfil genético de la muestra aportada por mí, obtenida de Ernesto Naranjo, y el perfil genético registrado de Francisco Naranjo en la base de datos del proyecto de investigación genealógica de la Universidad de Sevilla. Ernesto Naranjo no era hijo biológico de Francisco Naranjo. Inés lo leyó 2 veces, con la misma concentración con que había leído todo lo demás. «Esto es suficiente para presentar una impugnación de filiación», dijo. «Si el juzgado admite a trámite el escrito, el proceso de transmisión de la herencia queda automáticamente suspendido hasta que se resuelva la cuestión de filiación. El notario no puede proceder mientras exista una impugnación formal pendiente». Eso era exactamente lo que necesitábamos. No buscábamos ganar la casa. No buscábamos el dinero de Francisco Naranjo, que nunca había sido mío ni tenía por qué serlo. Buscábamos detener el proceso el tiempo suficiente para que la verdad quedara registrada en un papel oficial. Para que existiera. Porque lo que no está en papel no existe. Preparamos el escrito durante 4 días. Inés redactó los argumentos legales con la precisión de alguien que lleva 20 años construyendo casos sobre documentos. Yo aportaba cada pieza: el acta de nacimiento original con el reconocimiento paterno tardío, las cartas del expediente de tutela de 1991, el resultado del laboratorio privado, la signatura de cada documento del archivo con su número de folio y su fecha de consulta. Todo ordenado, todo fechado, todo firmado.
Elegimos la fecha del confronto, el día de la firma final ante el notario, cuando toda la familia estuviera presente. La noche anterior planché mi ropa. Una blusa blanca, un pantalón oscuro, zapatos cómodos que me dejaban moverme sin pensar en los pies. Me miré en el espejo del baño mientras planchaba y no pensé en Perpetua. Pensé en mi padre, en el cajón metálico gris, en la cerradura dorada que engrasaba cada 6 meses porque las cosas importantes merecen mantenimiento. Guardé el escrito, el informe del laboratorio y las copias certificadas de los documentos del archivo en la carpeta azul. La cerré. La puse sobre la mesa de la entrada. Y me fui a dormir con la calma de quien ya sabe cómo termina la película. Al día siguiente, entré a esa notaría con una carpeta azul bajo el brazo y 5 años de paciencia. La sala era blanca, de techo alto, con una mesa alargada y sillas de madera oscura. Olía a papel nuevo y a algo ligeramente antiséptico, el olor particular de los espacios donde se firman cosas que no pueden deshacerse fácilmente. Perpetua ya estaba sentada cuando llegué. Traje oscuro. Bolso a juego. La espalda recta de quien lleva décadas ocupando el espacio como si le perteneciera. A su lado, Ernesto. Luego Gustavo y Beatriz. Al fondo, el tío Ramón, con los ojos en la mesa como siempre. El notario, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina y voz tranquila, saludó a todos y explicó el procedimiento. Iba a procederse a la firma de la escritura de aceptación de herencia. El documento por el que Ernesto aceptaba formalmente la propiedad de la casa de San Eloy como heredero designado por el testamento del abuelo Francisco. Extendió los papeles sobre la mesa. Ernesto tomó el bolígrafo. Fue en ese momento cuando levanté la mano. Perdone. Antes de que se proceda a la firma, necesito entregar un escrito. El notario me miró. Perpetua se tensó. Lo noté en el momento en que sus manos se cerraron alrededor del bolso. Soy Marisol Pedraza, esposa de Ernesto Naranjo. Presento formalmente un escrito de impugnación de filiación respecto al vínculo biológico entre Ernesto Naranjo y el causante, Francisco Naranjo Ruiz, junto con la documentación que lo sustenta. Puse la carpeta azul sobre la mesa. El notario la tomó. La abrió. Leyó la primera página despacio, con la concentración de alguien que está verificando que lo que tiene en las manos es lo que parece. Señora Pedraza, si este escrito es lo que parece, y la documentación adjunta es la que se describe en el encabezado, estoy obligado a suspender el acto de hoy hasta que la cuestión de filiación sea resuelta por la vía judicial correspondiente. No puedo certificar una transmisión de herencia sobre la que existe una impugnación formal en trámite. Perpetua se puso de pie. Esto es una mentira. Ella es una resentida que no tiene sangre naranjo y que nunca la tendrá. No puede hacer esto. El notario levantó una mano, paciente, firme. Señora Naranjo, por favor. Perpetua no paró. Es una manipuladora. Lleva años intentando quedarse con lo que no le pertenece. La sangre manda, y la sangre de esta familia no es la suya. Nunca lo fue. Nunca lo será. El silencio que siguió fue distinto al de todas las veces anteriores. No fue el silencio de la intimidación. No fue el silencio del mantel de hilo blanco y el café quemado. El silencio en que yo aprendí a quedarme quieta para no despertar nada. Fue el silencio de algo que se rompe. Respondí sin levantarme de la silla, sin elevar la voz. Con la misma calma con que mi padre había sacado aquel recibo del cajón metálico cuando tenía 8 años. Exactamente, Perpetua. Ninguna de las dos tenemos sangre naranjo. La diferencia es que yo siempre lo supe. Y usted lo ocultó durante 40 años. El notario llegó a la tercera página de la carpeta. El informe del laboratorio. Lo leyó. Levantó la mirada. Ernesto, que hasta ese momento había permanecido inmóvil con el bolígrafo en la mano y los ojos en la mesa, bajó lentamente la vista al documento. Beatriz, la mujer de Gustavo, se cubrió la boca con la mano. Gustavo miraba a su madre con una expresión que yo nunca le había visto.
la expresión de alguien que está rehaciendo en tiempo real la historia que creía conocer. El tío Ramón, al fondo, no levantó la vista de la mesa, pero tampoco dijo nada. Y Perpetua Naranjo, por primera vez en todo el tiempo que la conocía, no dijo nada. Se quedó de pie con el bolso agarrado con las dos manos, mirando fijamente una hoja de papel que deshacía en 97 palabras el argumento que había construido durante 40 años. La sangre mandó, solo que no de la manera que ella esperaba. Lo que vino después no ocurrió en un día, ocurrió en semanas, en meses, con la lentitud burocrática y necesaria de los procesos judiciales, que avanzan a su propio ritmo independientemente de lo que sientan las personas. La herencia quedó congelada. El notario elevó el acta de suspensión al juzgado correspondiente esa misma tarde. La impugnación de filiación fue admitida a trámite en menos de 2 semanas. El juzgado ordenó una prueba de ADN judicial, diferente a la que yo había encargado de manera privada, esta vez oficial, con protocolo de cadena de custodia completo, ordenada por el juez y con plena validez como prueba en el procedimiento. El resultado, que llegó 6 semanas después, confirmó lo que el laboratorio privado ya había establecido. Ernesto Naranjo no era hijo biológico de Francisco Naranjo. Ernesto confrontó a su madre. No me consta que haya sido una conversación tranquila. Lo que sé es lo que me contó Beatriz días después, en una llamada que no esperaba recibir. Beatriz, la mujer de Gustavo, resultó ser la persona más honesta de toda esa familia. Me llamó un martes por la tarde, sin preámbulo, y me dijo lo que había pasado en esa conversación entre Ernesto y Perpetua. Perpetua confesó. El padre biológico de Ernesto era un hombre llamado Roberto Alcántara. Habían tenido una relación paralela durante casi 2 años, entre 1989 y 1991. Cuando Perpetua quedó embarazada, Roberto estaba casado y no quiso reconocer al hijo. Perpetua convenció a Francisco Naranjo, su marido, el hombre que la quería, de que el niño era suyo. Francisco, que quizás sospechó algo pero eligió no investigar, aceptó. Registró a Ernesto 6 meses después del nacimiento, cuando ya no había dudas sobre la biología, pero sí sobre qué decisión iba a tomar. Y durante 33 años, nadie habló de eso. Ni una sola palabra. Ni una sola vez. Ernesto salió de esa conversación con su madre sin saber muy bien quién era. No en el sentido dramático de las películas. En el sentido real y quieto de alguien que tiene que repasar 33 años de recuerdos y preguntarse qué era cierto y qué era decorado. Gustavo, que sí era hijo biológico de Francisco Naranjo, se encontró de repente en una situación legal completamente diferente a la que esperaba. No había pedido nada de esto. Se había limitado a asistir a las reuniones que convocaba su madre y a asentir a lo que ella decía, como siempre. Pero la apertura del proceso judicial cambió su posición. Como heredero biológico directo de Francisco, sus derechos sobre la propiedad de San Eloy eran distintos a los de Ernesto, y eso iba a tener que resolverse por vía legal. La última vez que hablé con Beatriz, me dijo que Gustavo y Perpetua ya no se hablaban. No por la herencia, por los 33 años de silencio. La renuncia de gananciales que Ernesto había firmado fue impugnada judicialmente por Inés. El argumento era técnico pero sólido. El documento había sido firmado bajo una premisa falsa, que Ernesto era heredero legítimo de la propiedad, y por tanto, carecía de la base factual necesaria para su validez. El juzgado dio la razón. El documento quedó anulado. La Casa de San Eloy entró en un proceso de determinación de herederos legítimos, que todavía seguía en curso cuando grabó esto. Roberto Alcántara, el padre biológico de Ernesto, tiene 63 años y vive en Cádiz. Ernesto ha iniciado contacto con él. No sé cómo va eso. Ya no es asunto mío. Ernesto y yo nos separamos. No de manera dramática. No con gritos ni con escenas que los vecinos pudieran escuchar a través de las paredes de Triana. Firmamos los papeles del divorcio en otro despacho, en otra sala blanca con otra mesa alargada, 4 meses después de la notaría.
Me quedé con el piso de Triana, que habíamos pagado entre los dos, a medias, durante años de hipoteca puntual, lo cual quedaba perfectamente demostrado en los extractos bancarios, los extractos que yo había guardado desde el primer mes. Todos ellos. Ernesto se fue a un piso de alquiler, solo, como había planeado, solo que sin la herencia con la que había contado. Perpetua perdió algo que no tiene nombre en ningún papel, pero que quizás es lo más valioso que tenía: la autoridad, la certeza que proyectaba, el espacio de cabecera de mesa desde el que había dictado durante décadas quién era de verdad miembro de esa familia y quién no, quién tenía sangre que contaba y quién era solo un apellido pegado. Hay una cosa que la gente me pregunta cuando cuento esta historia. ¿No te da pena, Ernesto? Al final también era víctima. Es una pregunta justa. Y la respuesta honesta es sí. Ernesto creció creyendo ser hijo de un hombre que no era su padre biológico, construyendo su identidad sobre algo que su madre había falsificado. Eso es real. Y es un daño que él no eligió recibir. Pero Ernesto también firmó una renuncia de gananciales a mis espaldas. Buscó pisos de alquiler en secreto. Se quedó callado cada vez que su madre me humilló. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Se puede ser víctima de una mentira y al mismo tiempo hacer daño con las propias decisiones. Eso también lo aprendí en este proceso. Lo que me quedó de todo esto no es rabia. La rabia es cara. Te cuesta energía, te cuesta sueño, te cuesta años que podrías usar para otra cosa. Lo que me quedó es algo más parecido a una confirmación. La confirmación de lo que mi padre me enseñó en Triana, doblando recibos con cuidado y guardándolos en un cajón gris con una cerradura que engrasaba cada 6 meses porque las cosas importantes merecen mantenimiento. Lo que no está en papel no existe. Lo que sí está en papel, tarde o temprano, aparece. Un lunes por la mañana, 2 semanas después de firmar los papeles del divorcio, llegué al archivo municipal como cualquier otro día. Encendí el ordenador. Puse agua a calentar para el café. Abrí una carpeta nueva sobre la mesa de trabajo. Una carpeta vacía, sin signaturas todavía, sin documentos dentro, lista para lo que viniera. Y pensé en Perpetua, en su traje oscuro y su bolso agarrado con las 2 manos, mirando el papel que deshacía 40 años de silencio en 120 segundos. Y pensé en el cajón de mi padre, en la cerradura dorada que nunca se oxidó porque él la cuidaba. Y pensé que quizás la sangre manda, sí, pero los papeles duran más. Si esta historia te recordó algo, una suegra, un marido, una familia política que te hizo sentir durante años que nunca ibas a ser suficiente, que eras solo un apellido pegado, que la sangre de ellos valía más que tu trabajo y tu tiempo y tu vida, escríbemelo en los comentarios. No tienes que dar nombres, no tienes que dar detalles, solo escribe. Esto me pasó, porque a veces lo más importante no es que alguien te dé formalmente la razón, es saber que no estás solo. Dale like a este video si llegaste hasta el final. Compártelo con alguien que necesite recordar que la paciencia, la documentación y la calma son las armas más poderosas que existen. Y suscríbete si no quieres perderte las próximas historias, porque hay más, y cada una tiene una vuelta que vale la pena esperar. Yo soy Marisol Pedraza, y los papeles no mienten.